Marcela, en un mundo que estamos viviendo, en que una guerra borra a otro, y tu tierra natal nos da mucho que pensar cuando tú dices, ¿cómo es posible que una nación que pudo haber sido potencia, ¿Y lo fue? más que Brasil, y que todavía hoy se habla de peronismo, pero es una realidad? Y cuando Fernando Peña hablaba de Trujillo, y es que las dictaduras no pueden matar a una persona cada 5 minutos. No. Tienen que intercalar acciones que justifiquen su permanencia. 32, 31 años no se logran cometiendo desafueros cada media hora. Matando Igual que en tu país, no solamente que ocurrió, sino que volvió y murió en el poder. Entonces, si tú ves ahora un proceso judicial que está basado en un cuaderno, Marcela, en un cuaderno que inclusive el original se perdió y están trabajando con la copia. Con la fotocopia de un cuaderno para enjuiciar a Cristina, en donde hoy se están debatiendo unas elecciones entre una persona que está en el margen de la locura, pero con un discurso que le puede gustar a un grupo, y otro señor que dice que si gana va a dolarizar, pero está en el gobierno ahora mismo. Entonces, ¿por qué no lo hace? Nos vamos a República Dominicana y seguimos hablando con Fernando, pero esta vez Fernando no corrigiéndome lo que le dije, sino insertándonos en una realidad, y es, había que salir del PLD, y hay una alianza nacional en que todo menos Danilo, el PLD de Danilo, se une, incluyendo una parte del PLD, el de Leonel, y sacan con un 53% a un partido y a un candidato que entendía que podía transferirle el 62% que sacó en el 19 a Gonzalo Castillo. Nosotros tenemos ahora un grupo al que pertenecía Fernando Peña, que participó en esa alianza para salir, pero ahora dice, pero se puso malo el gobierno. Un político con experiencia me va a decir que esperaba que Luis Abinader y el PRM hicieran un gobierno diferente, un gobierno decente. No, un gobierno decente, pero producto de uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, que los aliados, cuando es un gobierno de aliados, tienen problemas al final. Cumplirles a todos es difícil. Entonces, la izquierda se organiza, porque veía eso venir, porque la iglesia, la izquierda sabe de política, y se organiza. Y hace un año vino aquí y nos dieron, tenemos un grupo que va a participar. Ahí tienen. 21 partidos hoy, día 19 de noviembre, están ya claros, de los cuales 21 partidos de 30 le dan su candidatura presidencial a Luis Abinader. No soy yo, fueron 21 partidos. Y hoy se está debatiendo una de las situaciones más interesantes, que Luis Abinader sabe perfectamente, que el doctor Moreno no reúne los votos, aunque sí el prestigio, el programa. El doctor Moreno no reúne los votos que requiere para ser senador de la capital, pero sí lo quiere la carita de él aquí. ¿Qué va a pasar? Que Moreno lo va a aceptar y que luego le va a decir, bueno, mijo,
los números no te dan, ¿verdad? ¿Qué pasa? No sé. Pero ¿dónde está la izquierda que no se pudo reunir? Hay a 2 o 3 partidos de izquierda que están apoyando ya. Los otros se van a ir solos. El FAMP se va solo. Leonel solamente hasta ahora ha conseguido 3. Leonel Fernández Reina, 20 años presidente del PLD y 12 años presidente de la República. Y Participación Ciudadana, que todo el mundo sabe lo que representa, tiene un pronunciamiento en España sobre el trato a Haití diferente al del presidente y le dicen, cállese la boca, tiene que hablar con permiso de aquí. Señores, hoy yo creo que Abinader gana en primera vuelta. Y creo que si hay segunda vuelta, va a ganar Leonel Fernández con el apoyo de la izquierda. Si hay segunda vuelta, con el apoyo del voto de la izquierda. Y esa es una afirmación que yo hago y se la paso a Fernando. ¿Por qué no se estructuró un bloque de izquierda electoral y qué pasó? Inclusive yo hablé hasta de posibilidades de Guido. Dice, no, Guido no se va a dejar de su partido. Yo te dejo entonces la actualidad, porque lo bueno en el 20 no es, ahora es lo peor en el 24. Él cambió, no, porque se unieron con Participación. Y Juan Bolívar hizo, le propinó piropos al profesor Fernando Peña, profesor de la universidad, que nunca lo había oído. ¿Quién? Juan Bolívar Díaz, en una página que tengo, porque logró convencer a ese sector de que por lo menos aguantara sus cañones contra la candidatura de Abinader. Te dejo. Yo pienso que lo último tampoco es exacto. No puedo decir me equivoqué. No hay, todo fue perfecto. No, pero tampoco es, sí, claro que sí, lo he hecho más de una vez. Pero en este caso no es exacto, porque ahora recordé, por eso le pregunté que quién había dicho eso. Usted se refiere a Juan Bolívar. Y me parece que Juan Bolívar hizo en esa ocasión un reconocimiento a un fenómeno de la realidad que no era su opinión en materia del análisis de lo que él quería que pasara. Él prefería probablemente más allá. Pero sí había una gran confluencia de opiniones y una gran confluencia en la movilización social, porque de lo que se trataba era de avanzar y crear las condiciones, como usted lo dijo, para salir del PLD. Doctor, cuando yo intervine en el segmento anterior, yo decía que Peña Gómez había ganado las elecciones cuando Guzmán fue presidente. No fue Guzmán que las ganó, fue Peña. Es el liderazgo de Peña el que conduce. Lo que pasa es que Peña estaba obstruido. Cuando ganó Salvador, quien gana es Peña. Lo que pasa es que estaba obstruido Peña Gómez en peores condiciones. No, espérate, yo te voy a ayudar. Fernando, Peña estaba madurando porque tenía el problema de su origen y todavía no había estructurado lo que logró en el 90. No solo. Tal vez el problema de su origen fue excusatorio en el camino. Doctor, usted sabe lo que estaba en cuestionamiento y además en atención de quienes tomaban las decisiones políticas fundamentales. El discurso que llamó al levantamiento en abril. Eso estaba presente ahí. Eso era más importante para los norteamericanos y la oligarquía de este país que eso. Estaba presente el discurso del tableteo de las ametralladoras del 70. Estaba presente ese Peña Gómez que había hecho todo lo que yo le cito ahorita. Entonces, era lo que estaba. Y Peña, como dice el pueblo dominicano, se la buscó. Y logró derrotar progresivamente el balaguerismo hasta que logró su desplazamiento en el 78.
Eso, incluso eso lo hizo alguna separación pública y escrita con litorales como los del MPD, con los que él había tenido relaciones. Y todos sabemos lo que dijo, incluso aquí y en Europa, cuando volvía e insistía en juntarse con el MPD para lograr un nivel de participación que fue el acuerdo que llevó en el 74 al acuerdo electoral de intervención de oposición y que no se produjo más que manifestarse como abstención, y la que llevó también a una alianza de hecho en el 78 con la salida de Balaguer. Pero si analizamos efectivamente estas cosas ahora, entonces yo le digo lo siguiente, mire, creo que el presidente Abinader ganó no porque tenía un partido, sino porque tenía la fórmula política que evitaba una crisis de gobernabilidad en el país. Porque efectivamente ya el PLD había sido derrotado en calle, en el imaginario, frente al país y frente al mundo. ¿Quién selecciona a Abinader? Espérate, hombre. ¿Quién selecciona a Abinader como el hombre para eso que tú estás diciendo? Lo seleccionan los grupos oligárquicos que se pusieron de acuerdo, bueno. ¿Sí? Que se pusieron de acuerdo en una cosa y le dijeron al PLD, mira, hasta aquí, porque lo otro es lo inmanejable. Los otros es la angustia total. Leonel de Ávila se sumó a eso. Y Leonel no solo se sumó, fue escogido por el propio presidente Abinader y su grupo en el marco de un manejo supuestamente táctico que convirtió no solo a Leonel en un aliado para dividir el PLD, pero no solo para dividir el PLD. Yo creo que el acuerdo con Leonel continúa hoy. Sí. Continúa hoy. Sí. Y lo quiero decir ¿Y porque tú crees es mi que análisis. Leonel está en la reelección? Discúlpeme, para que se sitúe, porque si no, entonces quien expone su oposición es Julito y no Fernando. Yo quiero decir lo que yo pienso. Creo que el acuerdo continúa en los hechos. Y los PRMistas, sobre todo los de abajo, los del pueblo, los que van a sufrir y han sufrido y siguen sufriendo, eso que cuestionan, no es la falta de empleo nada más, es la falta de compromiso con las políticas que se quisieron, que se vendieron a nivel del populismo, pero que nunca se incluyeron ni siquiera a nivel programático. Y creo que ese acuerdo continúa en los hechos y lo verifica más la manera en que se ha empujado para provocar mediante la amenaza y la manipulación política que a nivel congresional se haya juntado, oigan bien, se haya juntado el PLD y la Fuerza del Pueblo de nuevo, porque PLD y Fuerza del Pueblo son una sola cosa para las elecciones de febrero. Son una sola cosa, y yo no lo oigo a usted decirlo, son una sola cosa, y usted hace análisis de esto. ¿Por qué son una sola cosa? Porque han unificado en casi el 90% de sus candidaturas en ese plano a nivel congresional, a nivel municipal y también a nivel congresional. Aparte de que ya Fuerza del Pueblo se había engullido una parte importante de un espacio en disputa como es lo que queda del PLD después del fracaso electoral pasado. Entonces, con esa situación, ¿qué es lo que se crean las condiciones para que se dé lo que inicialmente habían acordado cuando se produjo el apoyo de Leonel Fernández al PRM, a Luis Abinader, para las elecciones pasadas, con forma de derrotar el proyecto de reelección de Danilo sin Danilo, con el penco en las elecciones pasadas? Ese proceso, ahora cuando usted lo mira, dice, entonces esa es la razón por la que de manera efectiva hay situaciones al interior del proyecto reeleccionista o del proyecto de repostulación que no se pueden controlar y que afectan sensiblemente a un partido que no ha sido partido conformado con las tradiciones históricas de nuestra cultura política, porque el PRM, si uno lo ve a partir de lo que ha sido la tradición institucional del sistema político dominicano, no es un partido. Es un espacio, una articulación legal electoral que permitió que el PRM y los sectores que querían evitar la ingobernabilidad facilitaran la derrota del PLD con lo que pasó en las elecciones pasadas, donde lo que se hizo fue capturar y ya es un partido ahora. Tampoco lo es. Y voy a decir por qué. Porque justamente la solución política que buscan para facilitar la fórmula de la reelección, lo que sacrifica es las capacidades internas, la tradición PRDista. Fíjense que en el proceso convencional se salió de todo lo que era peñagomismo histórico. ¿Seguro? Se salió porque no necesitan eso y necesitan situarse frente a los grupos del poder de facto, a los grupos dominantes. Pero Leonel hizo lo mismo con Boy. Por supuesto.
Por supuesto, por eso es que la historia se repite, como diría Mal, como si dijéramos dos veces, una vez como comedia y la otra como farsa. Y esta es la farsa. Por eso hay que ver las cosas con los ojos de la cara. Yo quiero decirte una cosa. Déjame terminar esta idea. No, espérate, porque debatir tú sabes. Primero, esto no se trata de debatir. Seguro, yo sé que el que calla otorga. Y como tú dices, si te dejo, va a parecer que lo que yo pienso es lo que tú estás diciendo. No, yo lo que quiero es que se establezca una conversación en la que tú me corrijas errores, pero yo te acepto. Pero yo te acepto desde ahora que el equivocado soy yo. Por eso te estoy diciendo, tú acabas de decir. No, ahora tenemos una presidencia. Yo creo, y yo tengo algunas cosas que he dicho aquí durante 3 años, Fernando, que yo quiero que tú por lo menos. Nosotros dijimos aquí no hay periodismo de investigación. Aquí hay periodismo de denuncia y de caliezaje. Ahora se acaba de confirmar con lo que dice el hijo de Guillermo. Todo está basado no en investigación, porque la investigación es costosa y difícil, sino en denuncia y caliezaje y espionaje. También dije, me parece... ¿El hijo de Guillermo Gómez. Él sabe de eso. Que él sabe de eso. Entonces, te digo... La reelección me parece que el acuerdo continúa. Te voy a hacer presidente, dividiendo el PLD. Es una política ficción, no es una conversación. Una manera de decir las cosas. Exacto. Y te voy a volver a ser presidente, pero quiero que me dejes el 28, que me dejes a mi hijo ahí. Fíjate, espérate, te voy a dejar tranquilito, tiempo tenemos. Te voy a dejar mi hijo. Y el PLD, en una segunda vuelta, si ocurre, todo el mundo sabe por quién va a votar entero. Ahí no va a haber fuerza del pueblo, es PLD solo. Entonces, esta situación que parece confusa de Omar y Carolina, no, así es que va a terminar. Carolina alcaldesa y Omar senador. Se hizo un programa de la revista 110 que tuvo cientos de miles de visitas en un ratito. ¿Usted se acuerda? Donde yo dije, y lo escribí en un artículo bastante dilatado, que Danilo Medina se iba a quedar sin gobierno, sin Estado y sin partido. Y así. Así es. Así no es que así va a ser. Sí, no, pero, así es. Perdón. Yo te voy a dejar, ¿tú sabes cuánto? Media hora para que tú. Y lo otro fue, primero, no hay investigación. Hay reelección. Y míralo ahí, 21 partidos. Y otra cosa, los casos que te lo voy a dejar, que hemos pedido explicación, de los cuales tú has trabajado en 2 de ellos. Número 1, no se materializó la energía, no se materializó la Barry. Lo que quiso la Barry, lo que quiere la Barry, se va a hacer. Areodón ahora. Santo Domingo, la declaración de utilidad pública del Hotel Santo Domingo y la cuadra entera, que te voy a decir, Pedernales y el muro de Haití. La frontera. Todos fueron compromisos que se están cumpliendo, pero no se hicieron juntos. ¿Por qué? Merecen una explicación. ¿Por qué? Porque Pepe Hidalgo, Areodón, la carne de Brasil, fueron compromisos, importación de carne de Brasil, fueron compromisos electorales que se están cumpliendo. Lo mismo de Pedernales, di que para solucionar el problema, eso va a traer más haitianos a Pedernales, porque en Pedernales no hay gente para desarrollar un proyecto turístico, bajo el nombre, hay que... No estoy diciendo qué bueno ni qué malo, Fernando, No estoy diciendo qué bueno ni qué malo, pero estoy diciendo se está cumpliendo la agenda de los compromisos. A Leonel le están cumpliendo. A Areodón le cumplieron. Vamos a decir, ¿por qué no lo hicieron antes? Si no había...
a Pepe Hidalgo con declararle la cuadra más cara de aquí para comprársela. Pedernales, el muro. Oh, pero se sabe, tú no le puedes decir a un haitiano que el muro es que de ahí a allá es de nosotros. No, eso usted le dejó a un haitiano y dice, no, ustedes hicieron su frontera, esto es de nosotros. Que no le estén alegando que ellos no firmaron, ese muro no se hizo por acuerdo mutuo. Yo no estoy hablando de canales, estoy hablando del muro. Entonces, eso y la Barrick se va a hacer porque los precios son buenos y se va a hacer, se van a mejorar la gente que están ahí un poquito y se va a hacer la expansión de la mina como ellos dicen, no como ustedes dicen. Doctor, mire, como que es demasiado. Es demasiado. Es demasiado decirlo juntos. No, sí, decir todas esas cosas. Es demasiado. Yo tengo un amigo de izquierda que me dice, pero yo no entiendo por qué tú vas siempre y estás con Julito Jacín en los programas. Y yo le digo, bueno, lo primero que a través de... es un agente del imperialismo, Yankee. A través de 30 años, Julito Jacín ha sido un agente persistente en la apertura. El aliado de participación sí, soy yo. En la apertura. Diferente a muchos otros que son más demócratas, que no lo hacen, uno. Y dos, hay una cosa que me parece importante, que es que la posibilidad de expresar lo que uno piensa, discutiéndolo o no con él, es válida. Y ahora, por eso yo le decía ahorita, yo no quisiera... hacer su argumentación, que debe hacerlo usted, yo quiero hacer la mía. Y ahora, no solo reiterado eso, le quiero plantear, doctor, si tomamos la cosa, y voy a responder lo que usted dijo, todo, uno a uno, si tomamos la cosa donde yo la dejé, que estoy hablando de Leonel Fernández, no de Haití, ni del muro, ni de los proyectos nuevos, ni de la nueva corrupción, yo le voy a poner un nombre, la nueva corrupción o la nueva impunidad, es más, la nueva impunidad, queda más exacto, que hay aquí después de esa lucha contra la impunidad que hemos venido desarrollando, incluso institucionalmente, Ministerio Público al mando, después de la instalación del gobierno de Luis Abinader. Retornando al tema de el acuerdo de facto, o sea, de hecho, entre los propósitos de Leonel Fernández para recuperarse, para lo cual aprovechó las elecciones pasadas, y consiguió dos cosas, Leonel. Uno, un reconocimiento que le permitió terminar con un partido mayoritario sin haber ido nunca a las elecciones de una junta de vecinos, porque ese es el problema. Si la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario, incluso nominalmente, legalmente, sin tener las condiciones de eso, sin tener la tradición política, los votos, etcétera, ¿a fuerza de qué? A fuerza de una manipulación política. Es de los tres partidos mayoritarios. Y cuando usted lo ve y lo ve en la boleta, se da cuenta de eso. E incluso en las condiciones que aparentemente quería el grupo de la repostulación o de la reelección. El Leonel Fernández sale no solo con un partido mayoritario, que es una falsedad, sino que al mismo tiempo logró un nivel de alianza efectiva que le aseguró otra cosa que es fundamental, que el problema de la impunidad no lo tocara, que el problema de la justicia no llegara hasta él de manera inmediata y ahora. No está absuelto, y además que le permitiera tener la capacidad de chantaje que ha tenido con lo que está pasando ahora, doctor. Una de las cosas que han ocurrido, que le quieren dar poca monta y que tiene trascendencia no solo económica, sino también política y trascendencia social, es el hecho que lo vamos a verificar en estos días, porque eso no se para. Eso podrá ralentizarse, que va a venir, que es con la rehabilitación del tema a nivel público de Baninter, que toca estos temas, que lo toca porque toca a todos los grupos económicos nuevamente que de alguna manera tienen que referirse para aclararse, para limpiarse o para defenderse. Y eso plantea problemas de poder. Y eso está planteado en el marco de una situación en la que la acción del leonelismo y la acción pro repostulación están poniendo en juego la actuación de otros actores dentro de cada uno de esos partidos y de esas formaciones políticas. Entonces yo digo, lo que está pasando ahora es el resultado, la continuación de lo que pasó en las elecciones pasadas. Y precisamente por eso, una de las cuestiones simbólicas es la de la discusión de un puesto que tiene a un joven que simbólicamente es el mismo Leonel, pero que no tiene
ni la tasa de rechazo, ni el cuestionamiento, porque no tiene tradición política, porque es sencillamente un nombre. Política. No tiene historia política, no tiene mérito de ningún tipo, no puede hablar absolutamente de nada, no sostiene una discusión y un discurso en profundidad absolutamente sobre nada, y se le proyecta como lo que va a continuar todo. Es más, es la vuelta de lo mismo en condiciones diferentes. Incluso así es la publicidad que están desarrollando y el imaginario que quieren construir para que rescate todo lo de Leonel descontando su tasa de rechazo. Entonces, ese fenómeno está acordado en los hechos y la manera en cómo se pone en juego hasta la propia unidad formal del partido de gobierno y la unidad de hecho, porque no es verdad que Farid y que todos los otros podrían trabajar a favor del leonelismo aquí en la capital. Y si se sacrifica en una posición tan clave, tan históricamente fundamental en la tradición liberal, en la tradición PRDista, en la tradición PRDista, en el liderazgo de Peña, si se sacrifica esa posición, ¿sabe a dónde se lleva? Ahora se intenta construir el imaginario de una boleta de todo. Doctor, si usted coge esa boleta y coge todos esos cuadritos donde está el presidente, eso es pura boleta, eso no es realidad política. ¿Cuál de eso es partido? ¿Cuál de esas cosas es partido? ¿Qué es lo que está planteado justamente ahí? Es la confrontación entre dos figuras. Y esa escogencia fue acordada en las elecciones pasadas. Es Leonel y es el presidente Abinader. Y ese hecho es hasta cierto punto afilar cuchillo para su propia garganta, por una razón, porque la posición de los grupos de poder es otra. ¿Usted no vio una declaración pública de las fracciones de la burguesía de este país hablando de la necesidad de una reforma fiscal? Esa posición sobre el tema de la reforma fiscal para ahora que están planteando los grupos empresariales es una forma de intervención política en la coyuntura. ¿Por qué implicaría eso para el gobierno? Un gobierno que ha sido... Es que tú has tocado un punto que yo lo califiqué de una indecencia. Porque ¿cómo es posible que todos los gobiernos de los últimos tres periodos, de los últimos tres gobiernos hayan dicho la reforma fiscal es necesaria, pero no procede en elecciones? Coño, eso no se puede decir. Sin embargo, quien lo dice ahora es quien quiere que la hagan ahora. Pero eso mismo. Pero ¿por qué dicen procede, pero después de las elecciones, porque pierdo si la impongo? Exacto. Eso es increíble. Por eso entonces se producen situaciones. Entonces, miren cómo. Por eso se producen situaciones indecentes. Y yo digo así mismo, indecentes, contra la ley. Ese caso de Aerodón que usted mencionó aquí, que usted trajo hace un momentito, es una demostración de eso, desde todo punto de vista del formato, de la ley, de la tradición y del momento político. ¿Por qué se hace eso? Y llevan al presidente, voy a conferirle incluso un beneficio al presidente Luis Abinader, y llevan al presidente Luis Abinader a hacer eso, a aceptar eso, no solo con lo odioso que resulta, sino con el nivel de rechazo que va a tener en esta sociedad. Pero es y un con exceso de sinceridad. No, de su parte, si fuese así, entonces yo pienso que acaba de meter los dos pies en el mismo zapato. Es un así exceso es. de Entonces, sinceridad. pero ese fenómeno de Aerodón le dice a usted que es lo que está en juego ahora. Eso vinculado al tema de la Barry implica, claro, que la economía de este país, de manera real, necesita acciones urgentes que eviten el crack ahora, en el marco del proceso hacia mayo, por una razón elemental, porque necesita dinero fresco. Y ese dinero fresco se consigue sobre la base de la maña, de lo mal hecho y del desorden. Las dos decisiones son reeleccionistas. Y nos hacen dependientes de empresas que nos van a aportar dinero. Así es. ¿Por qué la Barry? Porque va para arriba el oro. ¿Por qué Aerodón? Por 700 millones. En el primer caso, no es porque va para arriba el oro, por una razón. Porque Barry lo que tiene es un problema planteado, y se lo digo yo que he estado dándole seguimiento a eso, un problema planteado. El precio de las acciones de Barry en bolsa han ido hacia abajo. No rápidamente, pero sí con seguridad y de manera continua. Y ahora también lo están. Por eso Barry incluso decidió meterse en el cobre a nivel internacional. Y por eso Mark Bristow ha hecho 3 cartas este año dirigidas contra nosotros, incluso amenazándonos directamente con someternos a la justicia y con cosas como esa. ¿Usted sabe por qué? Por una razón elemental, porque ellos necesitan resolver el problema de mantener la seguridad del aporte de oro desde la República Dominicana. Cada vez que tú hablas una palabra, crea un tema, se metieron en cobre. Tú verás lo pronto que esa mina de Maimón
van a comenzar a bombardearla porque no es americana. Tú verás, espéralo. No, ese proceso no solo se ha venido desarrollando, sino que puede ser una obstrucción en la lógica de la ampliación de Barry y va a plantear problemas entre las mineras. Eso es verdad, pero Barry tiene cómo resolverlo. El problema fundamental está en que todo eso está en el marco de una realidad que va a provocar un problema infernal a nivel comunitario, insostenible en el marco de una región que pesa también electoralmente en el país, por lo que implica todo el nordeste de la República Dominicana. Y ese fenómeno va a tener una expresión también de carácter electoral y obliga a que el gobierno no se le vaya de boca todo, ni se vaya de cabeza a lo loco con el tema de Barry. Yo creo que ahora es posible y está demostrado con el nivel de presión que tiene Barry, y lo demostró la zona de Yamasá, donde incluso derrotaron al candidato que ganó a la mala, a Román, por el tema de la presión de Barry Gold. No lo digo yo, lo ha dicho el propio Román y lo han dicho otros en esa zona, que ya fue derrotada Barry ahí y va a ser derrotada en el proceso, no de expansión, porque la expansión no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es el problema de la instalación de la presa de Cola, que es una desgracia para este país. Eso es lo que está en discusión y eso no da un peso. Todo lo que se plantea ahí es artificial, porque el hecho de instalar la nueva presa de Cola no da preso. Eso se resuelve ayudando a los vecinos, los habitantes de ahí. Es un paso, sí, pero dígame, ojalá y lo hagan, pero no ayudando a los vecinos. Acuérdate de Bonao. No, pero, ¿tú no te acuerdas de la Vargas, de Aniana, que se resolvió el 5%? Ocurre que tanto se ha resuelto que seguimos con los mismos problemas planteados. Y ahí está amenazando de nuevo con cierre la Falcon Bridge. Ahora, a propósito del precio de ferroníquel y de situaciones que se dan porque lo que ellos quieren es Loma Miranda. Lo que ellos quieren es ampliar la explotación, que es el problema estratégico de Barry. Es que este no es un gobierno socialista. No tiene que ser. No es un gobierno socialista. Nadie está planteando que no se explote. Este gobierno es capitalista de Estados Unidos. Así mismo. Por tanto, lo correcto es que se cumpla la ley. Y que solamente cumpliendo la ley, la realidad cambia por ahí, la situación ambiental es distinta y no hay por qué hacer una presa de Cola. Cumpliendo la ley. Entonces, ahora yo le estoy planteando este elemento como un argumento para justificar que el gobierno está procediendo en la lógica reeleccionista, entregándolo todo, actuando a mayor velocidad que los otros, no solo en el marco de la privatización, sino en el marco de una corrupción que creen que se va a escapar porque una cosa tapa la otra, como usted mismo lo estaba planteando. El problema del muro, el problema del canal, el problema de Aerodón, el problema de Hugo Veras, el problema de un país donde se privatiza hasta hacer la libreta de pasaporte. Ellos piensan que no hay imaginario de la gente y que no hay reacción del pueblo. Y es una gran equivocación desde el punto de vista electoral. Entonces, todos estos cálculos se hacen pensando como de forma lisa. Doctor. ¿El transporte público? Todo. Si usted se pone a pensar, ¿qué llevó desde el punto de vista del formato electoral a Abinader al gobierno? ¿Qué lo llevó a la presidencia de la República? Si usted coge la boleta, cójame la boleta, esa boleta que usted enseñó aquí ahora, si usted la coge y ahí dice, ¿qué tiene y qué no tiene esa boleta en las elecciones pasadas? ¿Qué cosa nueva tiene de las elecciones pasadas? Dígame una. ¿Qué cosa nueva? Y si qué nueva, ¿qué significado tiene? Y número dos, de las fuerzas que apoyaron en los hechos y en lo formal al proyecto de derrotar el danilismo sin Danilo con el penco de candidato, ese proyecto que los enfrentó, ¿qué cuentan ellos ahora? ¿Con qué no cuentan? Por ejemplo, cuentan con el apoyo decisivo estratégico de un leonelismo que era la mitad del PLD. ¿Cuentan ahora? Pero eso tiene que ver, eso tiene un significado electoral. Entonces no es tan fácil como se vende la cosa. Lo que pasa es que usted controlando las finanzas públicas, el dinero del Estado, con un grupo de ministros que son el Comité Central del PRM, aunque nunca hayan sido del PRM ni del PRD, con un grupo de funcionarios que funcionan como lo hacían en el marco del leonelismo como alcancía para promover la reelección con el uso de los recursos del Estado, ¿cómo es posible que usted pueda asumir que eso le da resultados electorales y le presenta resultados electorales en estudios y en evaluaciones de encuestas que le digan que usted pura y simplemente se religió? Yo, diferente a usted, y lo voy a decir, a reiterar, lo he dicho de manera pública en mi análisis, en mi evaluación, de las encuestas que tiene el PRD, que todo el mundo tiene acceso, porque de aquí no hay nada escondido ahora mismo, de las encuestas que hace el danilismo y el que hace el leonelismo, de las encuestas que se hacen desde sectores independientes y de izquierda, desde las encuestas de los grupos empresariales,
el presidente de la República, en cómo su candidatura no ha pasado del 48. Es así. Ellos hablan del 52 ahora. Porque lo necesitan el 52 para ganar primera. Pero lo necesitan, entonces, pero ¿es un dato de la realidad o es un manejo publicitario? Como tú quieras. No, tiene que ser una de las dos cosas. Porque te conviene el 48 y a ellos les conviene el 52. Está bien, vamos a poner el 52. Si usted pone el 52 ahora, hay un empate técnico. Porque usted lo está planteando en función de qué? En función de un imaginario donde todo está supuesto a participar y no hay consecuencia de las acciones políticas. Porque con políticas. esa alianza el 52 es poco. ¿Verdad que sí? Oh, seguro. Entonces, que sí. por eso yo le digo que no es verdad su conclusión y que usted quisiera que hubiera solución en primera vuelta porque le quita angustias al país, al sector productivo, a la vida de nación, a la vida social. Pero mire, su análisis, su propio análisis concluyen en que aquí, lo que está planteado hoy, según todo lo que aquí se ve y el análisis de fuerza y la posición de los actores, y más con la posición del poder, o sea, estoy hablando de los grupos del poder dominante, que son beneficiarios en este gobierno y fueron beneficiarios en el anterior, según todos esos análisis, aquí hay segunda vuelta. ¿Qué va a pasar con las elecciones de febrero? Con las elecciones de febrero va a pasar que va a quedar el país y el sistema municipal y asegurado hacia lo congresional absolutamente repartido y con un PRM que no rebasará como PRM de la reelección, no sobrepasará el 30%, o mucho, no pasará sobre el 30% en el marco, dígame lo que voy a hablar, en el marco del Congreso de la República. El gobierno porque se va a repartir, tiene que repartirlo todo. ¿Qué va a pasar con las elecciones de febrero? Que las elecciones de febrero se van a llevar las alianzas políticas. Oiga que se lo dije hoy. Las elecciones de febrero van a tener un resultado que las da a las alianzas políticas de los dos lados. Por eso su preocupación sobre el leonelismo se van a sacudir. Se van a sacudir. Porque además, cuando se den las elecciones de febrero, ya quedó liberado del clientelismo y de la capacidad clientelar del gobierno, que a lo que viene es un proceso de subordinación de gobierno. ¿A quiénes? A los que necesita comprar. ¿Para qué? Para afirmar que en mayo las posibilidades de la reelección sean más efectivas. Entonces eso va a plantear, doctor, se quiera o no, un proceso de crisis, un proceso de conflictos de carácter político, y por eso es incierto las ocurrencias políticas entre febrero y mayo. ¿Quién la va a armar? Si Danilo está escondido, tiene miedo, y Leonel le está haciendo el juego, ¿quién va a hacerle la crisis? Aquí no va a haber ninguna crisis. Discúlpeme, cuando yo hablo de crisis, yo no le estoy hablando de una confrontación armada. No, yo no estoy hablando de la... hay crisis que son peores que la armada. Entonces, espere. Una crisis económica es peor. Ahí voy. Entonces, aquí no se calcula lo que va a pasar con esta economía y lo que está pasando. Aquí no se calcula una consistente expresión de protestas y de reacciones populares muy concretas y muy particulares que no tienen nada que ver con elecciones. Lo que acaba de pasar con las movilizaciones desarrolladas el lunes antepasado en el caso del Cibao son una muestra de eso, que llevaron incluso hasta pronunciamientos inusuales de la embajada norteamericana pidiéndole a sus ciudadanos que no se metieran por ahí, el llamado a la huelga de la región norte, de la huelga del Cibao. Sí. O sea, pero búscalo en los medios de comunicación, que a fuerza de billetes y de mucho más billetes de lo que movió el PLD, ahora está silenciada la posibilidad de expresión popular a ese nivel. ¿Pero para qué esa huelga ahora? Bueno, yo no sé para qué, yo lo que sé que se dio. Que hubo un movimiento de protesta, y dígame dónde está en los periódicos, uno. Y eso dos. Es histórico, yo te lo busco, en los últimos 30 años siempre ocurre eso, justamente en esta época. No es cierto. Y lo arma el mismo tipo, no son ustedes. Doctor, no son ustedes. No es cierto, porque cuando usted me introdujo a mí, usted habló de los movimientos sociales y de los movimientos pero ese sí era de verdad. No, y hasta recién, y aunque lo valoremos en forma diferente, quien ganó al PLD, aunque no cobró institucionalmente, no fue el PRM, fue Marcha Verde que derrotó al PLD. Fue Marcha Verde, ese acumulado que lo derrotó, que combinó todos los procesos anteriores. Pasó exactamente igual que con Peña. Peña era que ganaba las elecciones, pero tenía que poner otro de presidente. Aquí, Marcha Verde y el pueblo movilizado sacó al PLD, pero quien cobró fue esa misma oligarquía recompuesta con una propuesta disque higiénica como Abinader, que ha sido capaz de empezar un proceso en el que tenemos que hablar de nueva impunidad. Y si no, preguntemos desde Macarrulla hasta Hugo Vera.
Preguntémoslo. Y entonces preguntémoslo con los otros proyectos que están ahí, lo que está pasando ahora. Y por eso es necesario, y digo lo del pacto entre el leonelismo y la reelección, que viene de fuera, o que demuestren que se rompió. ¿Cuál es ese pacto? El que asegura impunidad, no solo de lo que pasó antes, sino impunidad de lo que está pasando. Y por eso justamente la situación y el papel de los funcionarios de gobierno que tienen el vanguardismo del proyecto reeleccionista, comenzando de los principales funcionarios del Palacio, y por eso hubo que solucionar como se solucionó lo de Macarrulla y compañía. Lo que pasa es que la política que yo creía, que desconocía, y que los que han dedicado su vida a estudiarla son los que la saben, me encuentro con que tienen una conducta, una cultura de que ellos piensan que un magnicidio no se hace desde un comando que le quite la vida a un dictador, un comando militar. Hoy se está hablando del asesinato de Cáceres, ¿verdad? Espérate, un comando que le quite la vida a un dictador. Ellos piensan que es más fácil que la sirvienta envenene al rey. No, pero eso pasó y así en Haití. no es que se hace política, ustedes tienen 30 años en esa vaina, esperando coyuntura y que yo digo la verdad. Ahorita tú dijiste, te preguntan, ¿qué tú buscas ahí? Tienes que buscar, ¿por qué? Porque tus aliados y amigos, yo no te veo en 1+1. No te veo en 1+1, porque Fernando Peña. Tuve recientemente. No, pero muy bien. Pero no lo vio. Que no lo vio el doctor. Pero yo te quiero decir lo siguiente. Estuve ayer con Miguel Guerrero. ¿Por qué? Fuera de la amistad, que yo conozco lo que ha pasado tú y tu familia en 30 años. Mira, tu viejo se murió hace relativamente, pero pasó la 1001 noche con el hijo. Y la vieja Teresa también. Y además, esa forma de hacer pequeños actos. Mira, viene diciembre. Tú sabes lo que hacen estos movimientos de hace 30 años. Un pequeño acto para hacer una cena navideña, para recaudar para alguna gente que no come, vender unos boleticos. Oye, unos boleticos. Y eso yo lo he vivido. Ahora, ¿por qué viene aquí? ¿Quién le dice? Sencillamente porque aquí hay gente que no ha hecho nada por este país y se espantan pontificando sobre el bien y el mal resto. Usted tiene que vivir una realidad. Aquí hubo una revolución, que fue la de Cuba. Aquí no va a haber más revoluciones de ese tipo. Y lo más que se puede hacer es lo que ha hecho Fernando, tratar de lo que se haga bien. Él no ha dicho que está opuesto a las minas, sino, coño, no metan esa presa de colas, subsidien esa gente. Pero la Barceló me mira con los ojos, me corta los ojos. Si es cierto. A usted le corta los ojos, a mí me dice que me va a someter a la justicia. Bueno, pero está bien, porque te debes someter a la justicia porque tú estás atentando contra sus intereses y eso no son papitas. Fernando, el oro es los cuartos de esta vaina. No solo eso, sino que Barry está involucrado en cantidad de cosas en el mundo de represiones, ahora en este momento. Como un historial. Pero bien, un historial terrible. Marcela, en Argentina, en la frontera con Brasil, hicieron un barrigol ahí con muchísimos problemas. Sí. No, y están los resultados incluso legales ahí, tuvieron que pagar, en Canadá tuvieron que pagar. Y ahí tienen un lío en San Juan de la Maguana y tienen otro problema en Haití. Y tienen otro problema en Dajabón y se quieren expandir. Y lo grande es, pero un problema de que quiera o no. Aquí hay gente que ha dicho que el problema del canal es llevarle agua a la mina de Kennedy, de Clinton. Hasta eso se dijo aquí. Que eso no es así, eso no es así. Eso no es verdad. Aunque hay hechos coincidentes ahí que tienen que ver con eso. Que ponen a una pista. Claro, hasta la universidad que instaló Leonel Fernández en Haití, no fue donde se produjo el terremoto, fue ahí en la cola de ese yacimiento que se llama La Miel en Haití. Todas las universidades del mundo tienen centros de pensamiento, las grandes. Y la de aquí, que le dio oportunidad a hacer un centro de un observatorio, nunca le ha emitido un apoyo absoluto a ese movimiento que le da mucho prestigio a la universidad. Porque si tú coges la agenda del observatorio, han tratado los temas principales de aquí, pero ellos no. ¿Por qué no reclamaron lo del
lo de la energía. Pero mire, por ejemplo, sí, pero como quiera tiene su peso. Por ejemplo, el próximo día 30, jueves 30, la Cámara de Diputados, a través de sus comisiones permanentes, particularmente Derechos Humanos, con la invitación a la de Medio Ambiente y a la de Energía y Minas, van a Cotuí, van a la presa de Cola, van a ver eso. Y van a observar y a conversar con la comunidad. Como parte de ese esfuerzo se está haciendo. No, y yo creo que va a tener una presión. Le dan la horma de sus zapatos, la tusa de su cosa. Le traen un americano que ellos han contratado en alguna ocasión y le dicen, eso no procede. No, que no saben lo que van a hacer. Que ha sido testigo y ha sido expositor en el Departamento de Estado y en el Congreso de los Estados Unidos precisamente sobre ese tipo de cosas. Para demostrar que una empresa como esa, que se plantea hacer una presa de cola a cielo abierto, la hace por negocio y por lo que quiere, cuando ha ganado premios con métodos diferentes. Una cosa, esta es una protesta que hizo frente a Palacio. ¿Cuál fue el motivo? Eso fue el motivo. Eso fue para llevar el Comité Nuevo Renacer, con Leoncia Ramos a la cabeza. Es el comité de las comunidades que están debajo de la presa de Cola. Han estado aquí, es Leoncia Ramos y ese grupo, que han llevado... ¿Qué es eso? Míralo ahí, está en el aire. Sí, ahí fue... Tiene audio, dale el audio para que oiga lo que dice que Fernando. Puede provocar que los millones de toneladas de lodo tóxico que hay en la presa del Yagal y probablemente que se almacenen en la nueva presa de Cola, en 5 horas estaría ese lodo tóxico después de haber arrasado la vida de las comunidades cercanas y particularmente de esas 6, tocando las costas del Océano Atlántico. Es decir, no solo amenazando, sino barriendo con la expresión turística, con la naturaleza y con la biodiversidad que hay entre Samaná y Nagua. Parece que a este país no le duele a nadie, que todavía estas comunidades que tienen 7 años dándole botellones de agua, cada vez menos, porque empezaron por 8 y apenas le están dando 2 y 3 a la semana por familia, que ya el gobierno la censó para reubicarla, que se ubicaron hasta los terrenos donde debían establecerse la nueva comunidad. Todavía hoy estas personas se mantengan en esa situación. Nosotros, en nombre del Espacio por la Transparencia de la Industria Extractiva, con el apoyo de organizaciones de Estados Unidos y de Canadá, que conocen muy bien a Barrigol y que conocen muy bien en este país, hemos logrado que se haga esta campaña de firmas en el mundo y desde todos los continentes le vienen a pedir al presidente de la República y le dicen en un documento que se va a entregar dentro de unos minutos que por favor, que atendiendo a la justicia, al derecho y a la ley, relocalicen, reubiquen esas comunidades que llevan 7 años encadenadas en la puerta de Barry y que lo único que han tenido es represión. Hoy a las 6 de la mañana estaban los contingentes policiales en las puertas del campamento de los encadenados. Anoche a las 10 de la noche tocaron las puertas de la casa de Leoncia Ramos para intimidarla, para que no vinieran, para decirle que qué era lo que querían hacer cuando es una actividad pública, legal y en pleno ejercicio de derechos. En nombre del movimiento social de este país, de los que trabajamos el tema de la industria extractiva, nosotros pedimos el eco de los medios de comunicación para que a esta familia no le pase lo que pasó en Brumadinho, Brasil, donde una presa de cola más chiquita, incluso sin los lodos tóxicos que tiene esta, arrasó una comunidad y lo primero que se llevó fue 200 y pico de trabajadores. Aquí va a pasar precisamente una cosa igual en cualquier momento, con un simple temblor de tierra o con un desbordamiento de agua por inundaciones, y todo el mundo sabe que estamos a la puerta de Yuna, donde también se va a fuñir y se va a perder todos los granos y particularmente todo el arroz de este país. Esto afecta la cuenca del río Yuna. Ojalá y el presidente de la República entienda cómo tienen que ser las cosas y cumpliendo su responsabilidad de presidente de la República evite una desgracia y un genocidio como el que está planteado en Cotuí y en toda la provincia Sánchez Ramírez. Yo soy del Observatorio de Políticas Públicas, mi nombre es Fernando Peña, profesor de la UAS e investigador que acompaña estas comunidades desde el estándar 80, donde hemos hecho la denuncia también en el plano internacional y el gobierno tendrá que responder porque es signatario también de ese acuerdo del estándar internacional 80. De una situación de emergencia o de una catástrofe o un temblor de tierra intenso o un aguacero y un descontrol de inundaciones puede provocar que los millones de toneladas
de lodo tóxico que hay en la presa del Yagal y probablemente que se almacenen en la nueva presa de Cola, en 5 horas estaría ese lodo tóxico después de haber arrasado la vida de las comunidades cercanas y particularmente de esas 6, tocando. Habla, Fernando. No, esa manifestación fue para entregar, no fue una manifestación, fue una visita, para entregar un documento firmado por 50.000 personas casi, 46.400 y pico de personas, que firmaron un documento de diferentes partes del mundo, piden la reubicación de las comunidades y que no se construya una presa de Cola ahí de nuevo, sobre la tierra, como un almacén de lodos tóxicos, que si se produce una catástrofe que puede producirse con la que existe y peor aún con la nueva que quieren, doctor, es 3 veces más grande que esa y en la que hay millones de toneladas. El muro es de alrededor de 1 kilómetro, un poco más de 1 kilómetro del actual. La otra es 3 veces más extenso. Lo que está planteado ahí es la muerte del arroz nuestro, es la muerte del yuna, es afectar la zona del río Chacüey y la cordillera septentrional, es afectar al Océano Atlántico, es afectar como quiera la zona de aquí de que tiene el agua de la capital. Ellos dicen que no es así. Pero ahí está el estudio. Estoy preguntándole porque ahí está el estudio. Y además está demostrado. Ellos dicen que ellos no son que ellos tienen más requisitos que llenan de lo que le está exigiendo medio ambiente. Es absolutamente falso porque el documento que ellos presentan de estudio de impacto ambiental, que este gobierno no debió haberlo recibido, no tiene el estudio en profundidad de los suelos, no tiene el estudio de las posibles consecuencias. Dice él que no lo tiene, dice por escrito el propio documento. Por eso le hemos dejado a usted mismo el documento de estudio de Emmerman aquí, para que lo vea. Además, ¿qué de malo tiene que vengan a discutirlo? Nosotros retamos a Barry a que vengamos a discutir eso. Yo no soy ingeniero ni geólogo, ahora nosotros tenemos quienes pueden hacerlo y lo hemos demostrado. Y hemos hecho un estudio que se ha puesto en manos del mundo. Eso lo llevamos al Mundial en Suiza del estándar de relave. Lo llevamos hasta la Asociación de Refinadores de Oro en Suiza. Lo entregamos a todo el mundo que tiene que ver con Barry, porque alguien tiene que ponerle freno a esa posibilidad. Ahí va a haber un desastre que va a llevarse no solo la vida de la gente, sino que va a marcar por cientos de años la vida y la economía del país. Bien. Le damos las gracias a Fernando y él es un tema de un juicio abierto todo el tiempo. Siempre, gracias, Fernando. Vamos a hacer una pausa y después Marcela nos tiene lo que la gente espera. Muchas informaciones de ayer y de hoy.